Buenos días a los asistentes que ya se van conectando con nuestro webinar. Bienvenidos a este espacio en el que hablaremos de el panorama tributario en el sector energético. En segundos, iniciamos, vamos a dar oportunidad a que más personas se sumen a este espacio. Pues bien, les damos la bienvenida a este webinar en el que abordaremos los principales desafíos y propuestas del panorama tributario en el sector energético. Hoy revisaremos el alcance actual de los incentivos de la Ley 1715-2014 y los problemas prácticos que han enfrentado los desarrolladores en temas como la producción en renta, la estructuración de negocios y la implementación de esquemas fiduciarios. También conversaremos sobre el proyecto de reforma tributaria que propone los bonos fiscales de transición energética y la modificación del tratamiento de IVA, así como las tendencias que se vienen viendo en otras jurisdicciones, especialmente en Estados Unidos. Esperamos que esta conversación sea útil para todos ustedes y contribuya a generar ideas concretas para avanzar en un marco más eficiente y sostenible. Hoy nos acompaña Michelle Bisbal. Michelle es directora del área de impuestos y cuenta con una amplia experiencia en materia fiscal, con un enfoque en tributación internacional. Michelle es máster en leyes de New York University School of Law y también nos acompaña Sebastián Correa, que es socio de la firma del área de impuestos y planeación patrimonial. A lo largo de su carrera ha trabajado en la corrección, en la correcta gestión de activos y la optimización de recursos fiscales. Sebastián es máster en Derecho en Estudios Avanzados en Negocios Internacionales Europeos de Leiden University. Y José de Plata, que es socio de la firma del área de energía e infraestructura de servicios públicos domiciliarios. José ha asesorado legal y económicamente a usuarios industriales, inversionistas extranjeros y empresas de servicios públicos domiciliarios en la regulación de energía eléctrica, gas natural, GLP e hidrógeno. José fue coordinador del Grupo de Abogacía de la Competencia y superintendente delegado para energía y gas combustible en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. José es máster en Competencia y Regulación de los Mercados de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Derecho de la Universidad de Georgetown y está admitido como abogado en Colombia y en el estado de Nueva York. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor José Plata para que podamos iniciar con este espacio. Nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero les sea muy útil toda esta información. Me uno al saludo de Estefanía, muy contento de ver esa masiva asistencia. Ya veo que hay 50 personas, así que qué mejor momento para comenzar el webinar, muy puntuales, y no tomar de usted más tiempo de la mañana que hasta las 9:30 para avanzar ideas con las cuales ya Estefanía dio la oportunidad de introducir, que no son nada diferente al reflejo de lo que hacemos acá en la firma, en donde el equipo de energía y el equipo de tributario hace equipo, conforma un conocimiento multidisciplinario con el propósito de estructurar modelos de negocios del sector de energía y en ese proceso de estructurar modelos de negocio que cumplan con la regulación, que estén acordes con el régimen de servicios públicos domiciliarios, la optimización fiscal siempre es un driver de todo esquema. Así que en este espacio lo que queremos es precisamente entonces abrir la conversación,
comentarles lo que nosotros hemos visto, lo que es el día a día de las dificultades en la estructuración de modelos de negocio a la luz de beneficios de ley 1715, cuáles son las dificultades que se presentan y luego pues mirar hacia futuro, no quedarse en lo que hay actualmente, sino pasar entonces a abrir la discusión a lo que viene, la reforma tributaria, cómo eso puede ayudar entonces a solucionar muchos de los problemas que nosotros evidenciamos diariamente. Y yo diría con el mensaje, vea, esto fue un invento colombiano para solucionar las dificultades, o detrás de esto hay como un aprendizaje y unas buenas prácticas de otras jurisdicciones. Con ese enfoque, entonces, empecemos y voy a, con una pregunta muy general, darle la palabra a Sebastián para que nos cuente qué hay actualmente de beneficios tributarios, ley 1715, y cuáles son los retos en la optimización fiscal a la que usualmente nos vemos enfrentados como equipo en la estructuración de negocios. José, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Como mencionaba José, para nosotros es de toda la trascendencia la discusión que actualmente se está llevando a cabo en el Congreso de la República, sobre todo porque es una oportunidad de oro para actualizar los beneficios tributarios en relación con el sector energético en el país. Efectivamente, como decía José, nosotros tenemos una norma histórica, la ley 1715, que fue una norma, digamos, de avanzada en su momento, que ha sido un instrumento normativo importante y valioso en el desarrollo del sector energético, sobre todo en lo que tiene que ver con fuentes no convencionales. Y fundamentalmente, para dar un repaso muy genérico, porque muy seguramente los asistentes el día de hoy pues conocen estos beneficios. Nosotros tenemos digamos, una serie de beneficios asociados con la ley 1715 que tienen que ver, por un lado, con el tema de IVA y aranceles, y por el otro lado, relacionados fundamentalmente con el impuesto sobre la renta. En relación con el impuesto sobre la renta, tenemos dos beneficios fundamentales. El primero es una deducción especial. La norma efectivamente me permite a mí llevarme como una deducción en el proceso de depuración del impuesto sobre la renta el 50 o hasta el 50% del valor de mi inversión. Eso suena maravilloso y efectivamente los que hemos tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de estos proyectos, de analizar los modelos financieros, sabemos que en términos generales las inversiones en fuentes no convencionales tienen o se trata de inversiones bastante cuantiosas. Entonces uno diría maravilloso porque puedo incorporar como una deducción adicional ese 50% de la inversión. Sin embargo, como lo anticipaba José, ese beneficio específico de la deducción especial es el que quizá mayor dificultad en la práctica enfrenta. En tanto, viene además de la parte positiva de la deducción con una limitación temporal. Es decir, solo puedo llevarme durante los siguientes 15 años a la entrada en operación del proyecto la deducción sobre el 50% de mi inversión. Pero adicionalmente no solo tiene un límite temporal en los 15 años, sino que tiene un límite en cuanto al monto que es posible llevarme, porque me limita al 50% de la renta líquida de cada periodo fiscal. Ahorita vamos a ver que uno de los grandes problemas que hace que sea urgente la actualización de esta normativa es precisamente esa limitación. Adicionalmente, para efectos del impuesto sobre la renta, tenemos un régimen de depreciación acelerada que siempre es retador
involucrar en los modelos financieros. Parte de la tarea conjunta del equipo de energía de la firma, junto con nosotros que hacemos parte del equipo tributario, es cómo involucro yo, y si se me permite la expresión, cómo juego con esa depreciación acelerada que me permite la norma en combinación con la deducción especial. Entonces, a veces es uno, digamos, haciendo malabares, tratando de armar un rompecabezas fiscal para efectivamente aprovechar el beneficio. Simplemente adicional, tenemos una exclusión de IVA en la adquisición nacional e importación de algunos de los activos que van a ser utilizados en el desarrollo del proyecto de generación o de eficiencia, y adicionalmente extensión en el pago de derechos y gravámenes arancelarios. Ahorita Michelle nos cuenta un poquito cuáles son esas dificultades. Como les decía, no quiero profundizar mucho porque todos conocemos estos beneficios, y más bien, si pasamos la diapositiva, Estefanía, por favor, hablar un poco de las dificultades que hemos visto en el proceso efectivamente de la aplicación de los beneficios. Si quieres, Michelle, comienza y vamos y luego te segundo. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Como Sebastián les venía contando, pues evidentemente nuestro pilar, nuestro punto de partida en la estructuración de negocios en el sector energético desde una perspectiva fiscal es la Ley 1715 de 2014. Esa de hace más de 11 años ha sido, digamos, nuestra base para definir cuáles son los incentivos que nos van a aplicar, como explicaba Sebastián, tanto en materia de renta como IVA y aranceles. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta de que no todo es perfecto bajo la Ley 1715, que nos hemos quedado cortos y ha tocado buscar, digamos, soluciones a estas problemáticas. ¿Y cuáles son las principales problemáticas que identificamos en el día a día en la estructuración de estos negocios? Bueno, el primero, digamos, y más, diría yo, importante, es esa falta, digamos, de monetización o transferibilidad que tenemos de incentivos, como es el tema de la deducción especial de renta. Pasa mucho que al momento de estructurar un proyecto de este tipo, por la línea económica y el desarrollo y ciclo económico normal del proyecto, en los primeros años, pues no vamos a tener suficiente renta para poder aplicar el incentivo de la deducción especial, porque este está limitado al 50% de la renta líquida del contribuyente. Entonces, si yo tengo un proyecto que naturalmente al iniciar no me va a generar renta, sino pérdidas, pues yo voy a estar bastante limitado o casi que imposibilitado para aplicar ese incentivo, y el tiempo está corriendo. Entonces, eso sin duda es un problema que ya vamos a ver más adelante cómo otros países han solucionado esta problemática y cómo de pronto Colombia puede llegar a ese punto si se implementaran algunas medidas que permitieran cambiar el esquema como lo entendemos hoy en día. El tema de tiempos, obviamente todos sabemos que hay bastantes requisitos que debemos cumplir para poder aplicar los beneficios, y que a veces esos tiempos y esas certificaciones o trámites que debemos agotar no están alineados con el ciclo de vida del proyecto. Entonces, por ejemplo, me van a empezar a facturar algunos servicios, pero yo todavía no tengo mi certificado, o van a llegar, voy a adquirir cierta maquinaria y equipos, no tengo mi certificado, digamos, ¿qué pasa ahí? Todo eso son temas que pueden representar ineficiencias al momento de yo estructurar mi proyecto, que si no tengo bien identificado cuáles son las posibles soluciones que tenemos bajo la ley actual, pueden hacer toda la diferencia en mi modelo financiero. Un tercer punto, la tasa mínima de tributación. Pues todos sabemos la discusión que sobre todo en el sector se ha dado frente al impacto que esto tuvo, porque pues tenemos toda la adopción por parte de Colombia, digamos, de esta tasa mínima, que en la práctica puede llegar a anular incluso la aplicación del beneficio tributario, porque en la manera como quedó
diseñada la norma en aquella reforma del año 2022, no se previó el impacto que podía tener en algunos beneficios que ya estaban en nuestra normativa tributaria. Tenemos temas, digamos, también de cómo el esquema pues involucra, a diferencia de como vamos a ver también más adelante y les anticipo en otros países, quizá el certificado también, digamos, todos los trámites están en cabeza de una sola autoridad, por ejemplo, la autoridad tributaria. Entonces eso facilita el proceso. Acá tenemos autoridades, pues tenemos por un lado a la DIAN, tenemos por un lado a la UME, y todo, digamos, esto puede dificultar un poco la manera como se desarrollan los trámites y la rapidez con lo que lo podamos hacer. Y finalmente, y no menos importante, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, donde José y Sebastián les van a explicar un poquito las dudas de si las soluciones que hoy en día hemos encontrado a estas limitaciones que tiene la ley 1715, si no son bien implementadas, puede incluso llevar a esquemas o figuras que puedan ser consideradas abusivas desde un punto de vista tributario. Oye, Michelle y Sebastián, una pregunta antes de pasar a esa siguiente diapositiva, y es ese mensaje de la importancia. A mí me gustó la palabra de Sebastián, de montar ese rompecabezas fiscal, me gustó esa palabra. ¿Cómo juegan esas fichas de, por un lado, la depreciación acelerada, por el otro lado, entonces tenemos la tasa de tributación, y cuál es el error en el que no debiese incurrir un desarrollador que está justo haciendo su modelo financiero para proyectar, pues, finalmente, cuál va a ser el retorno de su inversión, para que esa TIR no le quede mal calculada? Yo creo ahí, José, que la clave es planeación. Sebas, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que hoy necesariamente es fundamental sentarse de manera anticipada a hacer una proyección del modelo financiero involucrando todos estos componentes. Efectivamente, antes lográbamos en algunos casos acomodar esas fichas para lograr aprovechar en el periodo de los 15 años el beneficio, y muchas veces, digamos, quedaba uno a ras entre las utilidades y el aprovechamiento del beneficio. Muchas veces también los modelos financieros, como decía Michelle ahora, por el hecho del ciclo económico de este tipo de proyectos, los primeros años o había pérdida o la utilidad era tan pequeña que mi renta líquida no me permitía llevarme un beneficio relevante. Pero el problema fundamental hoy es el tema de la tasa mínima de tributación, y hemos visto que en algunos casos se obvia la inclusión de este análisis en el modelo financiero. La invitación hoy es absolutamente fundamental, porque cuando los incentivos que tenemos provenientes de la ley 1715 reducen fuertemente el impuesto, que es el objetivo precisamente de la ley 1715, pues nos chocamos o nos enfrentamos con que por la vía de tasa mínima de tributación yo tengo que incrementar la tarifa a la cual estoy pagando. Si yo, derivado de los beneficios de tasa mínima, de los beneficios de 1715, por ejemplo, terminara una tasa efectiva de tributación del 10%, pues de manera automática, derivado de la tasa mínima, tengo que tributar al 15%. Entonces estoy eliminando parte de esos beneficios. Eso es lo que hace, aún con mayor razón, hoy necesario la actualización de esta normativa en el país. Si quieres, José, pasamos a analizar este modelo que hemos utilizado en algunas oportunidades y que nos da luces alrededor de cómo puede uno aprovechar de manera conjunta o compartida los beneficios. Listo, Sebastián. Claro que sí, yo acabo de tomar acá la palabra, me vuelvo un poco de moderador y expositor, pero con el ánimo de otra vez devolver la palabra en unos minutos. ¿Cuál es
el tipo de situación o la consulta que usualmente mueve a nuestros clientes a venir acá a pedir que nos estructuren, a pedir, que los mueven a pedir que acá en la firma estructuremos el modelo de negocio. Está muy relacionado con el tema que comentaba Michelle, cómo logramos entonces que esa deducción no se nos demore en el tiempo recuperar a los 15 años, sino acelerar y empezar a obtener los beneficios en el menor tiempo posible. Y adicionalmente están muy relacionadas con el tipo de proyecto que se va a desarrollar, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es una generación distribuida, ¿no? Mire, yo estoy pensando más en un modelo de autogeneración. No, yo sí quiero es más una generación utility scale para vender energía en el mercado mayorista. Y hoy en día, pues ya hasta podemos irnos al tema de comunidades energéticas, que está muy movido. O sea, la cantidad de consultas y estructuración de negocios que nos están llegando de comunidades energéticas hacen que sea evidente ese dinamismo que se está viendo en el sector por el lado de descentralizar, de nuevos jugadores llegando al mercado con la flexibilidad que da la regulación en estos nuevos esquemas. Y aquí el rol más importante es, bueno, ¿cómo estructuramos algo en donde tenemos un sponsor que tiene el know-how, sabe cuál es el minuto a minuto del permitting, cómo llevar el proyecto ready to build, pero una vez en el proyecto ready to build, se enfrenta a la situación de, ¿y yo de dónde voy a sacar la plata para construir este proyecto? Bueno, ahí es donde vienen entonces los inversionistas. Listo, ¿cómo metemos entonces los inversionistas acá en la ecuación? Y una vez tenemos un sponsor con el know-how, en la mayoría de los casos ese sponsor con ese know-how no necesariamente coincide con un sponsor que tiene renta líquida para poder empezar a cogerse los beneficios tributarios, y ponemos en la otra ficha a los inversionistas, y el inversionista tiene la característica de que tiene los recursos y tiene la renta líquida adicionalmente para beneficiarse. ¿Cómo lo metemos en un esquema en donde los ingresos que se obtengan tanto para el sponsor como el inversionista ya no solamente vengan de los ingresos que genere la venta de la energía del PPA, sino que se vea adicionalmente, bajo una lógica de inversión, como una segunda fuente de ingresos? Venga, hay una segunda fuente de ingresos, y esa segunda fuente de ingresos son los beneficios tributarios. ¿Cómo estructurar todo eso desde una lógica que hace todo el sentido? Un inversionista hace una inversión y esa inversión le va a dar unos ingresos que son por las ventas de energía, pero adicionalmente el inversionista puede llevarse un segundo beneficio, que es el incentivo tributario. ¿Cómo hacer todo eso dentro de una lógica, entonces, donde se actúe en el marco de la regulación energética, en el marco de los servicios públicos, y respetando, siendo muy conservador, el régimen tributario? Entonces, ahí es donde les devuelvo la pregunta con esa introducción para que conversemos sobre la importancia del patrimonio autónomo, porque el patrimonio autónomo da la tranquilidad en el esquema para solucionar una parte de los problemas. No obstante, ese patrimonio autónomo no viene libre de dificultades. Entonces ahí volvamos entonces al tema tributario para la discusión. Gracias, José. Yo comenzaría por decir que el fundamento normativo y doctrinario que nos ha permitido desarrollar estos esquemas es precisamente el concepto de transparencia fiscal que subyace al fideicomiso. Esto fue una lucha académica durante muchísimos años en el país alrededor de lograr que se incluyera en el estatuto tributario y en la normativa tributaria en general el concepto de transparencia fiscal. Durante muchos años tuvimos, digamos, iniciativas doctrinarias de parte de la DIAN alrededor de desarrollar ese concepto. Afortunadamente, ya hace muchos años está incorporado en nuestra legislación tributaria y básicamente, para simplificar un poco el concepto, lo que significa es que
aquel contribuyente que realice una inversión a través de un fideicomiso es como si tuviera la inversión de manera directa, si tuviera el activo de manera directa. ¿Esto cómo se traslada al esquema que ustedes están viendo en la pantalla? Que, como decía José, tiene dos jugadores fundamentales, un sponsor y unos inversionistas. Inversionistas que quizá efectivamente no estén solamente interesados en la rentabilidad natural de un proyecto de generación de energía con fuentes no convencionales, sino que tiene interés en aprovechar la rentabilidad derivada de unos beneficios tributarios, fundamentalmente beneficios tributarios asociados con el impuesto sobre la renta. Al invertir y al realizar el proyecto a través de un esquema fiduciario, es tanto como si el sponsor y los inversionistas tuvieran la inversión directa en su patrimonio. Y con eso estamos cumpliendo uno de los requisitos fundamentales del artículo 11 de la ley 1715, que nos hace referencia a que podrá aprovechar los beneficios tributarios que se listan en la norma aquel contribuyente que de manera directa realice la inversión. Y este es el quid del asunto. La transparencia fiscal del fideicomiso nos permite afirmar que tanto el inversionista como el sponsor están realizando esas inversiones de manera directa, cumpliendo con esa condición del artículo 11. Durante muchos años dimos vueltas, si se quiere, tratamos de buscar alternativas que nos permitieran esto y llegábamos a un punto donde la inversión no se hacía de manera directa, sino efectivamente, y en contraposición, la inversión se hacía de manera indirecta. Por ejemplo, cuando el inversionista no compraba los activos relacionados con el proyecto de generación o de eficiencia, sino que compraba acciones de una sociedad que invertía en. Cuando yo como inversionista estoy interesado en aprovechar los beneficios tributarios derivados de un proyecto de esta naturaleza, voy y compro acciones de una sociedad que a su vez invierte en los activos calificados para el beneficio, pues yo no tengo una inversión directa y por lo tanto no podría aprovechar ni la deducción ni la depreciación acelerada en mi depuración del impuesto sobre la renta. Esta es la razón por la cual desde digamos, la normativa tributaria, nosotros estamos muy tranquilos con este esquema. En la práctica, ya le doy la palabra a Michelle para que nos cuente un poco las dificultades que hemos tenido. Yo simplemente comenzaré con una y era una dificultad relacionada sobre todo con explicarle a las fiduciarias este esquema, porque era ya hace algunos meses, quizá un año largo, muy novedoso para ciertas fiduciarias. Entonces, hemos hecho un trabajo de persuasión y de mostrarle los beneficios a las fiduciarias, etcétera. Pero ya hoy estamos muy tranquilos que 3 o 4 fiduciarias importantes en el país, con toda la solvencia técnica, con toda la solvencia patrimonial, están de acuerdo con el entendimiento que nosotros tenemos. Ya hemos montado con ellos varios proyectos, entonces eso, digamos, facilita mucho el camino y la interlocución, porque no fue fácil al principio transmitirle a las fiduciarias los beneficios de este modelo. Si quieres, Mitch, cuéntanos un poco de algunas dificultades prácticas de este modelo. Gracias, Sebas. Efectivamente, este modelo permite, y si quieres, Estefanía, devolvámonos un poquito a la diapositiva anterior. Este modelo ha sido, digamos, como una luz en estas dificultades que hemos tenido al momento de aprovechar al máximo estos beneficios que tiene la ley 1715. Sin duda, ha permitido estructurar los negocios en el sector energético de una manera
que podamos maximizar esos beneficios, pero sobre todo pues que siga el desarrollo del sector. Sin embargo, todavía este modelo que es para mí una especie digamos, está muy inspirado en los modelos de tax equity que se usaban en su momento en Estados Unidos, tiene unas dificultades prácticas que tenemos que tener en cuenta. Y por qué, digamos, es muy importante cuando uno tiene un proyecto realmente analizar si esto es lo que uno necesita o si hay otras alternativas que me pueden llevar a ese mismo fin. ¿Por qué? Porque primero, como decía Sebastián, es un modelo que es novedoso. Entonces, no, digamos, no todas las fiduciarias al momento en que se les presenta lo conocían hace unos meses, pues hace un tiempo, y podía demorarse un poco todo el proceso de implementación. Hoy en día ya en el país yo diría que están más familiarizados los diferentes actores del sector con el modelo, entonces ha sido más fácil su implementación, pero eso, por ejemplo, no le quita el tema de los costos que puede tener. El hecho de que involucre un patrimonio autónomo tiene unos costos que evidentemente en otro, digamos, si pudiéramos aplicar los beneficios directamente sin necesidad de hacerlo a través de un patrimonio, de que dentro de la estructura esté un patrimonio autónomo, pues obviamente los costos serían muy distintos. Entonces, los costos de transacción es algo que hay que tener no solo en el radar, sino también en el modelo financiero al momento de hacerlo y revisarlo. 2, tiempos de implementación. Obviamente hay que negociar un acuerdo fiduciario, hay que determinar, digamos, con las partes que van a entrar, y eso es muy importante. Si tenemos por un lado el sponsor y por el otro lado los inversionistas, pues ellos se tienen que poner de acuerdo y hay una negociación que hay que llevar a cabo. Eso puede tomar no solo un tiempo, sino también pues necesitar recursos, abogados de ambas partes, y es muy importante que ese acuerdo fiduciario quede bien negociado, porque esa es también la ruta, digamos, que va a manejar la relación entre las partes. Tercero, no es solo el patrimonio autónomo, y ahí José, lo vemos en el día a día, la cantidad hay muchos contratos, digamos, que hay que además negociar para que esto funcione. Y eso nosotros lo vemos muchísimo no es simplemente montar el patrimonio autónomo, sino que para que esto funcione, esto es toda una estructura que requiere varios equipos analizando las diferentes piezas que este rompecabezas necesita, no solo para que funcione, sino para que tenga la verdadera sustancia que se requiere, desde lo fiscal, desde lo comercial, desde lo corporativo y desde lo regulatorio energético, porque no hacemos nada montando toda una estructura si desde lo regulatorio energético no nos va a funcionar. Y uno que no es menor y que vemos mucho un tema, y es, bueno, y la salida. A veces tenemos unos inversionistas que ingresan al proyecto, pero su negocio principal no es la energía. Les interesa la inversión como tal, pero su negocio principal no es la energía. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de la salida en el momento que el proyecto de energía finalice? En Estados Unidos se utiliza mucho, digamos, en su momento se utilizaron muchas figuras como el sell leaseback, el partnership flip. ¿Cómo traemos e implementamos esas soluciones acá a Colombia? Eso también necesita, digamos, cierta estructuración jurídica acorde con nuestras normas. Entonces, Oye, y antes de pasar, miren, yo acá tomo esas dos ideas. Estamos tranquilos con este esquema de patrimonio autónomo, tiene sus dificultades. Y usualmente algunos clientes le hacen una pregunta que es muy válida, le dicen a uno como uy, José, gracias, pero usted después de explicarme las dificultades prácticas del patrimonio autónomo y los tiempos y esto, y además esos tiempos, que tenerlo en cuenta con lo que implica en la URME, ¿no? No, pero venga, yo soy un proyecto de generación distribuida y tengo que estar construido en 9 meses. Bueno, todos los que están acá presentes saben cómo es esa dificultad de hacer que los tiempos crucen con la URME y el ciclo 1 y el ciclo 2 y la ventanilla. Y es una pregunta recurrente, y es, ¿y por qué no montamos esto mejor por el lado de un acuerdo de colaboración? Las cuentas en participación, ¿ustedes cómo lo ven?
Qué importante aquí tener la visión de ustedes dos sobre ese punto. Pues José, efectivamente ha sido discutido en varios foros y en varias oportunidades la posibilidad de estructurar este tipo de proyectos a partir de acuerdos de colaboración empresarial. Entendidos los acuerdos de colaboración empresarial como su género, ya habría que determinar cuál es el más adecuado dependiendo de las pretensiones de cada una de las partes, de la naturaleza de su inversión, del timing del contrato, etcétera. Se decantaría uno o por unas cuentas en participación, o por un joint venture, o por algún contrato atípico o innominado de colaboración. Es una opción, consideramos que es posible tramitar un proyecto efectivamente por esta vía. Ahora, la discusión central está en precisamente esa expresión del artículo 11 que habla de la inversión directa. Tengamos en cuenta que en los acuerdos de colaboración empresarial, ambas partes o las partes intervinientes, porque no tienen que ser dos, llegan al contrato con unos aportes. Entonces, se nos desconfigura la posibilidad de trasladar o compartir, más que trasladar, compartir beneficios cuando una de las partes es la que, por ejemplo, adquiere los equipos destinados a la generación. Porque cuando es esa parte la que adquiere los activos y los aporta al acuerdo de colaboración empresarial, consideramos nosotros desde una perspectiva conservadora que sería esa parte y solo esa la que está realizando la inversión en generación. Distinto sería que ambas partes compartan, digamos, los montos de la inversión y sean ambas las que adquieran activos o contraten servicios destinados al proyecto, caso en el cual podrían llevarse el 50% del monto correspondiente a su inversión. Creemos que no acompaña una norma ni una doctrina de manera clara los acuerdos de colaboración para dar la certeza de que efectivamente podría trasladarse o podrían compartirse los beneficios de la ley 1715. En efecto, lo hemos hecho, pero lo hemos hecho bajo esa consideración, y es decir, cómo llegan las partes intervinientes en el acuerdo de colaboración al mismo y qué inversiones o qué activos o qué derechos patrimoniales están trasladando, y eso es lo que nos dará luces sobre cuánto es el monto que pueden llevarse como deducción o que podrán depreciar de manera acelerada. Adicionalmente, a hoy no tenemos ningún pronunciamiento doctrinario y mucho menos jurisprudencial del Consejo de Estado, de alguna autoridad judicial, que nos dé luces sobre estas estructuras. Entonces, todavía no podemos asegurar 100%. Igual, hay un punto importante que es necesario mencionar, y es que siempre estará de por medio el fantasma del abuso, y por eso, del abuso en materia tributaria, y por eso lo que tenemos que apuntarle es a estructuras que nos dejen muy tranquilos. Listo. Viendo acá el tiempo, les iba a proponer entonces que ahora veamos la segunda parte de la película. Ya acá identificamos que hay unos beneficios, hay unos retos para superarlos, hay unos esquemas que ayudan a superarlos, mas no son libres de tener sus respectivas dificultades. Entonces pasemos a mirar, bueno, qué es lo que está proponiendo la reforma tributaria y ustedes, pues, cómo lo ven a la luz del derecho comparado. Perfecto, gracias, José. Bueno, como todos sabemos, hace un par de semanas se presentó un proyecto de reforma tributaria que recoge un poco las dos medidas que el año pasado se propusieron en materia de modificación de la ley 1715 de 2014. ¿Y de dónde viene esto? Viene un poco de estas dificultades que en la práctica se presentan al momento de aplicar los beneficios, tanto en renta como en IVA. Entonces, básicamente, este proyecto propone dos medidas que fueron las que vimos
en el proyecto pasado. La primera, en materia de renta, que es la creación de los bonos de transición energética, que básicamente lo que buscaría es que los declarantes que realicen inversiones en proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales puedan crear bonos de transición energética y transferir o vender estos a un tercero bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. Y el segundo cambio que tenemos viene en materia de IVA, donde básicamente lo que pasaría es que se cambia la exclusión por una exención. Entonces, estos son los dos principales cambios que nos están proponiendo en materia de la ley 1715. ¿Y qué es lo interesante de esto? Y si quieres, Estefanía, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué lo motiva? O sea, cuando uno va a la exposición de motivos, evidentemente sí se es consciente de todas estas problemáticas que nosotros les estamos contando hoy. Porque ¿qué nos dice la exposición de motivos? Pues que hay digamos, una desventaja competitiva frente a las nuevas empresas del mercado contra aquellas que ya llevan años aplicando los beneficios, que ya tienen renta líquida, entonces ya pueden aplicar el beneficio de la deducción especial, frente a una empresa que, como les decíamos, por el ciclo propio económico del negocio, en los primeros años lo que va a tener es pérdidas. Entonces no va a poder aplicar en su totalidad o maximizar este beneficio de la deducción especial del 50% de la inversión. Entonces, ahí vemos cómo básicamente lo que impulsa esta iniciativa es, uno, que se es consciente de que hay unas limitaciones en la ley 1715, y dos, abrir el mercado para que las nuevas empresas que quieren acceder al beneficio logren poder aplicar el beneficio y no sea necesario quizás, como decíamos, ir a estos esquemas asociativos, sino que simplemente, como en otras jurisdicciones pasa, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, se puedan vender o transferir estos bonos. Entonces, esto abriría completamente un nuevo, digamos, una nueva puerta para el desarrollo de este tipo de proyectos, porque ya no vamos a tener estas limitaciones. ¿Cuáles son las características? Es muy similar, digamos, al proyecto pasado, y si quieres pasemos, Estefanía, a la siguiente diapositiva, por favor, para concentrarnos en la modificación que se propone del artículo 11. Básicamente, el titular del beneficio tributario va a poder expedir un bono de transición energética por las inversiones que sean certificadas por la UCME. Digamos, aquí no cambia nada en ese sentido. Yo voy a tener que tener mi certificado de la UCME para poder ser titular del beneficio, y eso que me confiere al titular del bono el derecho, como lo sabemos, a deducir el 50% de la inversión efectivamente realizada. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a poder endosar, vender a un tercero ese bono, y lo que le transfiero es la posibilidad de que él aproveche el derecho a la deducción. Tampoco nos cambian temas, digamos, de términos. La vigencia para la redención va a ser máximo 15 años desde la entrada en operación del proyecto, y el valor susceptible de estar representado en el bono, y esto es importante, es aquel que me va a certificar la UCME. ¿Qué es importante acá? Hay un poco de falta de claridad, en nuestra opinión, en el proyecto sobre el monto susceptible a ser trasladado como deducción. Digamos, a grandes rasgos nos están diciendo que no puede ser superior al 50%, pero debería haber un poco más de claridad de, ok, ¿cuál va a ser el valor que puede ser tratado como deducción? Este bono va a circular por endoso, y aquí en el bono se va a indicar cuál es el saldo pendiente de uso del beneficio, probablemente para que no haya dificultades en cuál es el monto que efectivamente la persona que adquiere el bono va a poder usar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Se mantiene también esa restricción de que no se puede deducir anualmente más del 50% de la renta líquida del contribuyente. Eso es una limitación que sigue. Y el punto que yo diría más importante a tener en cuenta aquí, que en esta reforma era de pronto un cambio que nosotros esperábamos ver y no, digamos, todavía no fue, es el tema de que deberíamos tener derecho a tratar esto como un crédito. Porque la gran pregunta es, el ingreso que va a recibir la persona que vende el bono, pues va a estar grabada, si va a estar grabada con el impuesto sobre la renta o las ganancias ocasionales, o le van a dar un tratamiento distinto, pues todavía
en el proyecto no está así, digamos, ¿cuál va a ser la lógica económica de esto? Porque como pasa en otras jurisdicciones de donde se inspira esto, en Estados Unidos, yo tengo un crédito, entonces si yo pago $1, pues eso se ve representado en mi declaración, es dólar por dólar. Aquí básicamente no es muy claro todavía el efecto económico que eso va a tener, porque si eso va a ser un ingreso para mí vender ese bono, pues de pronto no va a ser tan interesante como si lo es en un sistema de créditos esta monetización. Ahora, si quieres, Estefanía, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a mirar la otra modificación, que sería el tema de el cambio de la deducción, de la exclusión del IVA por la exención. Básicamente lo que pasa, si quieres pasa a la siguiente, por favor. Básicamente lo que nos proponen es la modificación del artículo 12 de la ley 1715 con respecto al IVA pagado por la adquisición de bienes y servicios para fuentes no convencionales de energía. Entonces, ¿qué motiva esto? Otra limitación que tenemos, y es que las empresas nacionales enfrentan sobrecostos cuando acceden a este beneficio porque no pueden recuperar el IVA que pagan por los insumos en la cadena de producción. Entonces hay una desventaja también competitiva en el mercado que un poco pone barreras y límites a la producción interna e incentiva un poco a la exportación, porque no tenemos la posibilidad de descontar ese IVA. Entonces, lo que se propone es un cambio en la redacción para efectos de que esta pase de ser una exclusión a una exención y nos da la posibilidad de tratar ese IVA como descontable para la industria nacional. La pregunta ahí es si quizás también esto debería ser repensado de una manera que incluya un derecho a devolución efectiva para que en la práctica realmente el beneficio sí tenga la efectividad que necesitamos y no que simplemente sea una solución, digamos, de momento, pero que realmente las compañías sí lo puedan ver en el impacto, digamos, de manera económica directamente y no simplemente pues que sea un cambio de exención, de exclusión a exención. Si quieres, Estefanía, sigamos. Pues aquí, como les comentábamos, básicamente hoy en día lo tenemos como una exclusión que no nos está permitiendo descontar ese IVA pagado, y con la reforma simplemente lo que pasaría es que pasa a ser exento, a tener tarifa cero y una posibilidad de tratarlo como IVA descontable para la industria nacional. También se hace una aclaración, digamos, de manera expresa que aplica para servicios no solo nacionales, sino también internacionales. Entonces, eso es digamos, básicamente las dos principales medidas que trae este proyecto de reforma, que como vemos, digamos, reconoce los problemas que está teniendo el mercado, pero en nuestra opinión, la implementación de estas medidas debe ser repensada y debe ser repensada incluso mirando cómo funciona en otros países, que es lo que ya les vamos a explicar, para que realmente pueda tener el efecto que necesitamos acá en Colombia. O sea, son muy buenas ideas, pero en nuestra opinión falta meterle un poco de trabajo en la implementación para que realmente sí logremos solucionar los problemas que hoy en día se han tratado de solucionar con los esquemas asociativos, pero que todavía no hemos llegado a ese punto de completa, digamos, solución a esas limitaciones. Entonces, yo aquí le doy la palabra a Sebastián para que nos cuente un poquito cómo funciona este modelo en otras jurisdicciones y cómo cree que podríamos llegar a una solución que funcione mejor para el sector energético. Mil gracias, Michelle. Efectivamente, como les mencionaba Michelle, vamos por buen camino. O sea, hay características o rasgos de la norma propuesta que van bien encaminados. Fundamentalmente la posibilidad de monetizar el beneficio. Estefanía, si quieres pasa el slide, gracias. La posibilidad de monetizar el beneficio. Y yo creo que al respecto podríamos, si bien no copiar
sí aprender de las experiencias de otras jurisdicciones. En Estados Unidos, por ejemplo, este incentivo relacionado con la generación de energía tiene origen en el año 62, solo que lo tenemos más vigente es por la ampliación que se hizo mediante el Inflation Reduction Act del año 2022. Y fue tan exitosa la norma que hoy estamos viendo cómo va a entrar a partir o cómo está entrando ya en aplicación el descuento tributario por inversión en energía limpia. Originalmente teníamos el descuento por inversión en energía, que fue el que vino con el Inflation Reduction Act, pero la normativa perdía vigencia a finales del año 24 y fue, digamos, tan exitosa para el desarrollo del sector, atrajo tanta inversión, permitió llegar a lugares del país que eran necesarios para efectos de desarrollo económico, que se decidió inclusive ampliar el beneficio. ¿Y por qué se habla de que se está ampliando el beneficio? Y es porque la estructura de la sección 48E, que reemplaza la sección 48, que vino con el Inflation Reduction Act, tiene unas características distintas, porque básicamente lo que se pretende es que tenga beneficio aquella infraestructura que sea neutra en términos de emisiones. Mientras la normativa anterior apuntaba de manera específica a ciertas modalidades de generación de energía, las que conocemos como energías limpias, la eólica, la solar, etcétera, lo que dice la nueva norma es, usted verá cómo genera energía, pero va a tener el beneficio siempre y cuando sea neutra en términos de emisiones, y eso es un cambio bastante interesante. Y la norma tendrá una vigencia hasta el año 32, hasta el 2032, o antes si los Estados Unidos reducen al 25% o menos de los niveles registrados en el 2002 de gases de efecto invernadero. Entonces, miren cómo la norma tiene una clara vocación de volverse neutra en términos de emisiones, ser una norma que efectivamente apunta hacia la transición energética, hacia la producción de energías limpias, que en un país como Colombia, que venimos teniendo de cuenta de este gobierno un discurso orientado a la transición energética y producción de energías más limpias, pues una norma orientada o basada en el cálculo de las emisiones y buscando que la generación sea neutra en términos de emisiones de gases de invernadero sería una idea bastante interesante. ¿Cómo funciona el beneficio en Estados Unidos? A diferencia de lo que se está proponiendo en la reforma tributaria, que como decía Michelle, se sigue consistiendo en una deducción especial, estamos en sede de un tax credit, que para efectos, digamos, de la equivalencia en nuestro sistema fiscal, ese tax credit es un descuento tributario. Hay la discusión de si tax credit, porque a veces utilizamos también la expresión crédito fiscal, pero para que tengamos absoluta claridad cómo funciona allá, como lo decía Michelle, es $1 por $1. Si yo tengo que pagar $100 de impuesto y yo tengo un tax credit de $100, pues deduzco de ese impuesto, resto de ese impuesto, los $100. Es $1 por $1. Es lo que conoceríamos aquí como un descuento tributario, porque me lo llevo luego de depurar el impuesto sobre la renta, y cuando obtengo el impuesto neto de la renta es sobre ese valor que yo aplico el beneficio. El crédito base en los Estados Unidos está pensado en un 6% de la inversión, que inicialmente yo diré, bueno, no es un beneficio tan relevante, es únicamente el 6% de la inversión, pero aquí viene la mejor parte, y es que hay una serie de
condiciones que si se cumplen, el beneficio puede ir incrementando de manera sustancial. La primera de ellas es que puede llegar hasta el 30%, es decir, multiplicarse por 5 veces ese crédito base del 6%, si se cumplen dos condiciones fundamentales que tienen que ver esencialmente con temas laborales. El primero es un tema de salario prevalente. El concepto de salario prevalente en la legislación americana básicamente hace referencia a que la fuerza laboral que se vincule con el proyecto tiene que tener el salario prevalente establecido en la región, en el estado donde se está desarrollando el proyecto. Esto es ligeramente por encima del salario mínimo en algunos estados o puede llegar a ser relevantemente superior al salario mínimo dependiendo de las condiciones económicas. Pero si yo contrato toda mi fuerza laboral con salario prevalente y adicionalmente vinculo unos aprendices, tengo derecho a incrementar hasta el 30% el descuento. Entonces miren que empezamos ya a hablar de cifras bastante serias. Una cosa es lo que estamos proponiendo o discutiendo en Colombia del 50% de una deducción que lo sigo incorporando en el proceso de depuración del impuesto y otra cosa es el 30% del descuento. Entonces ya estos son palabras mayores. Pero adicionalmente hay lo que ellos denominan unas bonificaciones adicionales y es que yo puedo incrementar un 10% si involucro en el desarrollo del proyecto y en la infraestructura, en el desarrollo de la infraestructura, materiales que sean de origen americano. Entonces, si el hierro, el acero, el hormigón, etcétera, etcétera, son producidos en los Estados Unidos y esas son las materias primas que utilizo en mi proyecto, tengo derecho a incrementar hasta un 10% adicional. Pero puedo llevarme un 10% adicional si el proyecto se desarrolla en comunidades energéticas. Ahí hay una idea bastante interesante para incorporar a la legislación colombiana o al proyecto que actualmente se está discutiendo, porque como lo decía José ahora, vemos que cada vez más se desarrollan los proyectos a través de comunidades energéticas y que hay una oportunidad inmensa para el desarrollo del sector a través de las comunidades energéticas. Imaginémonos si nosotros diéramos bonos adicionales a los proyectos que se desarrollan a través de comunidades energéticas para efectos del beneficio tributario. Yo creo que es una idea bastante ganadora. Y por último, hay una posibilidad de incrementar entre un 10 y un 20% si los proyectos se desarrollaban en sectores menos desarrollados económicamente o que beneficiaran a poblaciones indígenas, etc. De nuevo, es una discusión coherente en el sistema colombiano que debería estar en un proyecto de este gobierno donde hay la intención de desarrollar polos en el país, zonas de menor desarrollo. Nosotros ya las tenemos clasificadas como PEDET, las tenemos clasificadas como SOMAC. ¿Qué tan interesante sería decir, vea, la deducción, supongamos que nos mantenemos en el escenario de la deducción no va a ser del 50%, sino que va a ser del 60% si el proyecto de generación lo desarrollamos en una SOMAC o lo desarrollamos en una PEDET. Entonces, reitero, no se trata de copiar por copiar, pero sí creo que estas experiencias de otras jurisdicciones hablan bastante bien de lo que podríamos estar discutiendo en Colombia. Por último, ¿cómo puedo utilizar yo el crédito fiscal? Básicamente hay tres modalidades. Uso directo, es decir, yo tengo que pagar unos impuestos, tengo mi descuento tributario, mi crédito tributario, lo que hago es que con ese crédito pago los impuestos. Entonces ahí se presenta de manera directa en cabeza del contribuyente inversionista el beneficio tributario. El segundo es la transferencia del crédito. Hay una circulación de los títulos como una circulación en un mercado secundario de cualquier título o valor, obviamente sujeto a unas condiciones de circulabilidad, de registro, de control por parte del IRS de este tipo de títulos. Y en algunos casos, sobre todo cuando quienes realizan la inversión son entidades sin ánimo de lucro o comunidades, ciudades o autoridades estatales que
pueden ir y reclamar directamente, o sea, les entregan en cash el beneficio tributario porque como no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, no se pueden llevar el beneficio, entonces simplemente lo que obtienen del gobierno federal es una devolución. Para respetar el tiempo, que estamos muy justos, simplemente hacer hincapié quizá un poco en esa diferencia de lo que vemos que tiene Estados Unidos versus lo que se está discutiendo en Colombia. Allá tienen un descuento tributario porcentual sobre la inversión que se ajusta a medida que se cumplan requisitos adicionales y que puede transferirse. El sistema colombiano se fundamenta no en descuentos, sino en exenciones como deducciones tributarias y se materializan únicamente en cabeza de quien realiza la inversión directa. No tenemos la posibilidad de transferirlo. Qué interesante sería poner en la discusión la posibilidad de incrementar el beneficio tributario en razón a quienes se benefician de manera directa o cómo estructure yo el proyecto. No me quiero extender para respetar el tiempo y agradecerles mucho a todos porque nos acompañaron hasta el final. Michelle y José, por favor, si quieren agregar algo más. Yo creo que en unos minutos más Michelle preparó un ejemplo muy específico, ¿cierto? Sí, si que quieren pudiésemos pasar lo allá. miramos para aterrizar un poquito cómo funciona. Exactamente, que se vayan todos los asistentes con un caso práctico y que eso sea lo que los motive a estar en estos minutos adicionales ya. Si quieres, Para Estefanía, pasemos a la última diapositiva, por favor. La anterior, por favor. Listo. Entonces, como les explicaba Sebastián, el esquema en Estados Unidos funciona un poco diferente a como lo estamos proponiendo acá en la reforma tributaria. Aquí ustedes en el ejemplo práctico van a ver cómo funcionan los flujos. Tenemos un desarrollador que es DevCorp, tiene un proyecto, un parque eólico, por ejemplo, en Texas, con una inversión de $200 millones. Ese proyecto califica para los créditos y para efectos del ejemplo, digamos que tiene 20 millones en créditos fiscales. Por otro lado, tenemos a InvestCorp, que es una compañía que se dedica a invertir en diferentes sectores y tiene suficiente renta líquida en sus impuestos federales. DevCorp, por su parte, al ser está empezando, es un startup, tiene pérdidas fiscales y no tiene suficiente impuesto federal para aprovechar esos créditos. Entonces, ¿qué pasa ahí? En una primera etapa, DevCorp tiene dos opciones. O usa directamente, como nos decía Sebastián, los créditos y los deduce directamente contra su impuesto federal, esos 20 millones, pero pues no le sirve porque es que no tiene impuesto a cargo. O vende o transfiere esos créditos a otra empresa, como sería el caso de InvestCorp como comprador. Entonces ahí entra la segunda etapa, que es donde DevCorp acuerda con InvestCorp la venta de esos 20 millones en créditos. Pero el precio de venta, y aquí es donde está lo interesante de esto, se fija con un descuento, 95 centavos de dólar por cada dólar de crédito. Entonces, al final, InvestCorp le termina pagando a DevCorp 19 millones de dólares por los 20 millones de créditos. Viene la tercera etapa de esta transacción. InvestCorp le pagó los 19 millones y recibe 20 millones en créditos fiscales. Y en su declaración del impuesto sobre la renta, aplica esos créditos, esos 20 millones, y reduce directamente su impuesto en 20 millones. Aun cuando pagó 19, utilizó 20 en reducción directa del impuesto. Ojo, a diferencia del modelo colombiano, no como una deducción, sino va directo contra el impuesto. Entonces, básicamente, el beneficio neto que está teniendo InvestCorp es de 1 millón por esta transacción. Entonces, aquí vemos cómo DevCorp recibió 19 millones en efectivo inmediato que le da liquidez para reinvertir, por ejemplo, en otro proyecto,
para seguir desarrollando, porque él en los primeros años nunca iba a poder usar esos créditos porque no tenía suficiente renta líquida. Investcorp tiene un retorno financiero por la reducción de sus impuestos, porque usó un crédito de 20 pagando 19, o sea, se ganó 1 millón. Y en el mercado fomentamos la inversión y el desarrollo de proyectos de energía limpia como estos. Entonces vemos cómo se vuelve como un win-win situation para todas las partes de esta operación y cómo resuelve problemas como el que veíamos desde el comienzo de esta presentación, de las limitaciones que tiene aplicar esa deducción en el impuesto sobre la renta. Y Michelle, te hago una pregunta. Sí. Está tan interesante este ejemplo, me pareció pues enriquecedor. Pero ¿tú crees que tal y como está redactada ahorita la ley en caso de que sea aprobada, luego vía reglamentación del decreto por el Minhacienda, se pudiese darle el giro a que se vuelva crédito similar a lo que estamos viendo? ¿O crees que desde ya habría que hacerle cambios a la redacción de la ley para lograr? Desde ya, porque necesitamos un cambio estructural. La naturaleza que le tenemos que dar a esto es la de un crédito. Y ese es el mensaje con el que queremos que todos se vayan hoy. Hay que darle la naturaleza de que es un crédito lo que la persona va a poder usar. No lo vamos a poder arreglar, digamos, desde nuestra opinión. Arreglarlo después va a ser muy difícil porque es la manera como está pensado estructuralmente. No me va a permitir hacer esa monetización peso por peso. Entonces la invitación a los legisladores es a estudiar el mecanismo desde ya para que nos quede bien implementado y podamos llegar pues al éxito que esto ha tenido en Estados Unidos, por ejemplo. Listo, yo siento que 7 minutos de más valieron la pena. No más este ejemplo práctico ya puso de presente una oportunidad y de mejora en la redacción, y estoy seguro que muchos de los acá presentes, ya sea a través de su participación gremial o su contacto directo como agentes del mercado que tengan con las diferentes autoridades, pues también quedan con un mensaje bastante importante. Muchas gracias a todos por su asistencia, a José y a Michelle. Doctores, gracias, y gracias a todos los asistentes que nos acompañaron hasta último minuto. Les estaremos compartiendo la grabación de este webinar y por supuesto quedamos a su disposición. Nos encuentran en nuestra página como Serrano Martínez CMA y en LinkedIn también, donde compartimos todas las semanas contenido además muy relevante y de actualidad que estoy segura también es de su interés. Muchas gracias nuevamente a todos por su participación, por su asistencia, y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos, hasta luego.